A veces, la mayor victoria es hacer que tus acusadores paguen el precio de sus propios prejuicios. En las vastas tierras de una próspera y bulliciosa ciudad, donde las torres de cristal y acero se elevan hasta donde alcanza la vista, hubo una vez un hombre de negocios de renombre, hábil y astuto en su oficio. Era conocido no solo por su capacidad de generar riquezas, sino también por su gran intuición para las oportunidades. Su nombre era respetado, y muchos lo consideraban casi un prodigio, alguien que podía ver valor donde otros solo veían polvo. Un día, este distinguido hombre se encontraba en camino hacia el aeropuerto. La rutina era una constante en su vida, pues sus negocios lo llevaban de un extremo a otro del mundo, y rara vez se detenía. Sin embargo, aquel día sucedió algo diferente, algo que rompió su acostumbrada concentración. Mientras caminaba, un destello atrapó su mirada. Era el escaparate de una joyería de lujo. La ciudad era famosa por su abundancia de tiendas opulentas, pero algo en particular llamó su atención en esa joyería. Allí, sobre un cojín de terciopelo púrpura, yacía un anillo de diamantes. La luz que reflejaba parecía contener un brillo que traspasaba lo material, como si en él se encontraran las estrellas mismas. Sin pensarlo demasiado, y dejando que el impulso lo guiara, el hombre entró en la joyería. Los vendedores, acostumbrados a la clientela de alta categoría, lo atendieron con respeto y prontitud. No hubo regateo, no hubo dudas. Sacó su tarjeta y pagó la exorbitante suma de $400,000, convencido de que aquel anillo no solo era un símbolo de fortuna, sino que podría, quizás, aumentar su ya considerable riqueza. No obstante, al salir de la joyería, una idea comenzó a formarse en su mente. La lógica que había guiado toda su vida se activó, y en su interior surgió un plan. El anillo podía tener aún más valor del que acababa de pagar. Sin dudarlo, decidió revenderlo. Se dirigió entonces a otra tienda, confiado en que, con su habilidad, podría hacer que aquel anillo le diera aún mayores ganancias. Entró en la segunda tienda y habló con el comerciante. Mostró el anillo y mencionó su intención de venderlo. El dueño del establecimiento, un hombre de rostro severo y mirada escrutadora, escuchó al extraño con cierta suspicacia. Observó el anillo y después al hombre, notando que la joya era idéntica a otra que había visto antes. Fue entonces cuando la sospecha invadió su mente. ¿Cómo era posible que alguien quisiera revender un anillo de tanto valor apenas una hora después de haberlo comprado? La duda se tornó en desconfianza, y el comerciante decidió actuar con rapidez. Llamó a las autoridades, convencido de que aquel hombre no era más que un estafador, o peor aún, un ladrón que había robado el anillo y planeaba obtener ganancias de un acto deshonesto. Al llegar la policía, lo arrestaron sin mayor investigación, y el hombre de negocios, hasta entonces imperturbable, se encontró en una situación que jamás había imaginado. Durante 10 largos días, fue retenido y sometido a interrogatorios. Las autoridades dudaban de cada palabra que salía de su boca, y en aquellos días oscuros, el hombre perdió no solo su libertad, sino también oportunidades y negocios importantes, que en otras circunstancias le habrían asegurado una fortuna aún mayor. Finalmente, tras exhaustivas investigaciones, se reveló la verdad. El hombre había comprado el anillo de forma legítima, y su deseo de revenderlo no tenía nada de ilegal. No había fraude, no había trampa, solo un hombre que buscaba ampliar su fortuna. Fue llevado entonces ante un juez, quien escuchó el caso con atención. Las pruebas estaban claras. Todo había sido en regla. No obstante, el daño ya estaba hecho. El juez, un hombre de profunda sabiduría y rectitud, observó al comerciante y al joyero, quienes, por pura desconfianza y prejuicio, habían sometido al hombre a semejante humillación. Entonces, el juez levantó la mano y con voz solemne dictó su sentencia. Por haber causado sufrimiento
y haber manchado el honor de este gran hombre de negocios, las tiendas que lo acusaron sin fundamento deberán pagar una multa de $2 millones. Han interrumpido su trabajo, sus negocios y su honor por prejuicio y desconfianza injustificada. La sala quedó en silencio. Los presentes, sorprendidos, no sabían si mirar al juez o al hombre, que hasta entonces se había mantenido en silencio, pero cuya expresión ahora revelaba una mezcla de alivio y orgullo. Con esta decisión, el hombre de negocios no solo recuperó su libertad, sino que salió enriquecido de la experiencia. Al concluir el juicio, el juez pronunció una última frase que se recordaría por generaciones. Si esto fuese una estafa, sería la más perfecta que este tribunal haya visto. Pero no lo es. Todo ha sido en regla. Con estas palabras, cerró el caso y dio una lección que perduraría en la memoria colectiva.